Seguimos viendo muchos pacientes que acuden a nuestra consulta preocupados por sus molestias en la parte alta del estómago, como digestiones lentas, eructos, ardor, dolor incluso, aunque realmente sin síntomas de alarma. A veces se trata de molestias de larga evolución y otras veces no tanto. Acuden preocupados por si se trata del Helicobacter pylori, porque a menudo lo cierto es que pensáis en ello. Otras veces incluso ya habéis ido al médico de familia que os ha hecho la prueba del Helicobacter, una de las pruebas disponibles, y resulta que era positivo y os ha tratado, pero en algunos casos no mejoráis y eso incrementa incluso vuestra preocupación acerca de si el tratamiento sería correcto, si estaréis curados o no, o si habrá vuelto a aparecer. Voy a intentar comentarte en muy poquito tiempo la trascendencia que tiene el Helicobacter pylori, una bacteria que realmente asienta en el estómago y es silenciosa desde todos los puntos de vista, porque en la mayor parte de los casos no produce ningún problema de salud. Tienes que saber que es una bacteria muy común, que en Asturias y en general en España y en toda Europa, más de la mitad de las personas tienen el Helicobacter pylori en su estómago y sin embargo ni se miran ni lo saben porque están totalmente asintomáticas. No les produce ningún síntoma. Entonces, ¿por qué se habla tanto del Helicobacter pylori? ¿Por qué es tan mediático? Una de las razones es que, como os decía, cuando hay molestias en la parte alta del estómago, siempre se tiende a pensar que es el responsable de dichas molestias. Hinchazón, digestiones pesadas, aerofagia, ardores, dolor. Otra razón es que cuando vais a vuestro médico de familia por alguno de estos síntomas que acabo de comentar, es muy probable que os pida la prueba del Helicobacter pylori. Y si es positivo, os la trata porque realmente de esta forma se resuelve una cantidad importante de dispepsias, que así se llama el problema, cuando son banales, cuando no obedecen a ningún problema importante o incluso si se trata de una úlcera. Esto ha creado el conocimiento de que cuando uno tiene molestias de estómago, si va al médico, le mira el Helicobacter pylori y de ahí el que se piense tan a menudo en esta bacteria. Otro aspecto es que también sabéis que en algunos casos puede ser o puede representar un factor causante importante en el cáncer de estómago y eso os genera naturalmente preocupación. Aunque os adelanto que el cáncer de estómago es cada vez menos frecuente en nuestro medio y aunque el Helicobacter pylori es una causa, realmente una ínfima cantidad de pacientes infectados por el Helicobacter pylori desarrollan cáncer de estómago. Otro factor que pensamos que influye mucho es la existencia de influencers que no tienen realmente una formación médica, que buscan como sea seguidores basándose a veces en una información alarmista y otras veces probablemente haya intereses comerciales detrás de supuestas productos naturales que curan el Helicobacter pylori, que ya os adelanto que no es así. Cuando
para tratar el Helicobacter pylori hay que usar antibióticos, que además no es fácil porque es un tratamiento entre 10 y 14 días y no está exento de efectos secundarios. Pero ningún producto natural cura el Helicobacter pylori, digan lo que digan. Os voy a presentar aquello que no es cierto del Helicobacter pylori, aunque tú pienses o te hayan contado otras cosas. Una, que todo el mundo debe hacerse la prueba y erradicarla. Falso. En la mayoría de las personas, como te decía, no produce ni síntomas ni complicaciones y solo está justificada la detección y la erradicación en algunos casos. En segundo lugar, ¿es la causa de todos los problemas digestivos? En absoluto. Muchas dispepsias, esos síntomas que te comento de malestar, molestias, dolor, ardor, no obedecen a ningún problema grave y, al igual que el intestino irritable, forman parte de esos síntomas tan frecuentes que son más bien fruto de nuestras condiciones de vida, de nuestro estrés, de factores a veces relacionados con nuestra educación, incluso genéticos, pero que, como sabes, el aparato digestivo tiene un segundo cerebro y es, por tanto, a menudo diana de nuestras emociones, sin ir más lejos. Se trata de síntomas que molestan, que son crónicos a veces, pero que no tienen más importancia ni ocasionan problemas graves de salud a largo plazo. En tercer lugar, si no lo eliminas, acabarás con cáncer de estómago. Como te decía antes, aunque es un factor que puede producir cáncer de estómago, la cantidad de personas que desarrollan cáncer de estómago es mínima, es un cáncer que es muy poco común actualmente, afortunadamente, y solo está indicado la erradicación cuando hay historia familiar de cáncer de estómago. Y por último, pensar que los tratamientos naturales eliminan el Helicobacter pylori. Solo antibióticos específicos pueden eliminar, erradicar la infección. Lo que sí es cierto, que es una bacteria común, como te digo, afecta al 50-60% de la población mundial y en personas mayores de 60 años puede llegar a ser del 70%. En segundo lugar, recordarte que la mayoría de las personas están asintomáticas y ni se lo miran ni es necesario que lo hagan. En tercer lugar, sí es cierto que puede producir úlceras de duodeno y de estómago y aumenta un poquitín el riesgo de cáncer gástrico, pero afortunadamente, como te digo, apenas se ve cáncer de estómago y las úlceras también son muy poco frecuentes en personas que no toman antiinflamatorios no esteroideos. Y en cuarto lugar, saber que la mayoría de esas dispepsias, de esas molestias, no son por el Helicobacter. Te miran, lo tienes, naturalmente lo tienes porque es muy frecuente. Si a una persona sana se le mira, pues también es muy probable que se le encuentre, pero eso no quiere decir que el Helicobacter sea la causa de tus molestias. Y por ello, cuando no es la causa, aunque el médico te trate correctamente y te cure, vas a seguir con las molestias porque son por otros motivos. Y, en quinto lugar, su erradicación está indicada solo en casos concretos y no de manera generalizada. Sí puede producir en algunos casos complicaciones, la úlcera, el cáncer, anemia y deficiencia de vitamina B12. Y hay que saber que una de las complicaciones, más que por el Helicobacter, a veces ocurre por el tratamiento, que es un tratamiento agresivo, habitualmente con 3 antibióticos, que dura entre 10 y 14 días, que son muchos comprimidos, que es farragoso
y que realmente necesitáis un apoyo psicológico a veces y animaros a que lo completéis, porque no es siempre fácil. ¿Qué le ocurre a las personas infectadas por el Helicobacter y que están asintomáticas? Pues la mayoría simplemente tienen, esta es una imagen histológica al microscópico de un estómago. En el centro blanco veis unas estructuras alargadas, eso es el Helicobacter, y rodeando ese centro blanco veis una estructura azulada con imágenes redondeadas que son células de una gastritis. Muchas personas infectadas por el Helicobacter tienen una leve gastritis que no tiene otras consecuencias a largo plazo y que no produce síntoma alguno. Otras, como en este caso, pues produce una úlcera péptica, esa imagen redondeada roja que veis en el centro de la imagen, pero que se ven cada vez con menos frecuencia también. ¿Cómo saber si una persona, qué pruebas hacemos para saber si tenéis el Helicobacter? Bueno, una forma es realizar un análisis de las heces con la precaución de no haber tomado omeprazol derivados desde unos 15 días antes de la prueba, ni tampoco antibióticos. Se llevan las heces a analizar y se mira el antígeno. La otra, la que hacemos de una forma más habitual, que también la hacemos nosotros, es la prueba del aliento, que lleva 20 minutos, que hay que estar en ayunas y que también requiere haber suspendido el omeprazol y antibióticos durante al menos dos semanas antes. Y en tercer lugar, muchas veces también lo evaluamos cuando hacemos una gastroscopia en un paciente precisamente que tiene dispepsia, pero que sospechamos que pueda tener otro problema. Se hace una prueba de la ureasa que nos permite conocer el diagnóstico de forma inmediata o mediante el microscopio el patólogo lo evalúa en la biopsia y lo ve. Estaría perfecto. Bueno, colocamos el... ¿Cuándo hay que solicitar entonces la prueba del Helicobacter pylori? Pues en estas 5 situaciones. Cuando existe una úlcera de estómago o de duodeno, cuando has tenido cáncer en familiares de primer grado, o sea, el padre, la madre o un hermano, cuando en la gastroscopia se ve una gastritis muy especial, que es una gastritis atrófica, donde prácticamente ha desaparecido la capa interna del estómago, o cuando en el estómago hay mucosa de intestino, metaplasia intestinal que se llama, que sustituye a la mucosa gástrica. También
en los casos de un linfoma muy especial y muy poco frecuente, todavía mucho menos que el cáncer de estómago, que es el linfoma MALT, y en última instancia, que es la razón fundamental de pedirlo cuando hay una dispepsia sin otra causa evidente. Y eso es el proceder común que se hace en medicina primaria y también en medicina especializada. El tratamiento, como os digo, requiere comentarlo lo más exhaustivamente posible con el paciente para motivarlo y cuando está indicado, por supuesto, hay que tratarlo y hay que advertir al paciente de los potenciales efectos secundarios para que no se agobie por ello. Entonces, a mí me gustaría que os quedaseis con estas 5 ideas. En primer lugar, que no todo el mundo debe hacerse la prueba, que si estás asintomático y no tienes familiares con cáncer de estómago, no tienes que estar preocupado por el Helicobacter pylori. En segundo lugar, que si tienes digestiones pesadas, hinchazón, dolor de estómago, ardor, muy probablemente tu médico te va a tratar, pero que sepas que esto no siempre garantiza la mejoría y no pasa nada. No quiere decir que la decisión sea incorrecta o que el tratamiento sea incorrecto o no haya funcionado, sino que, aunque te cures la infección, tus síntomas no estaban producidos por el Helicobacter pylori. En tercer lugar, coméntale a tu médico si tu padre o tu madre o algún hermano ha tenido cáncer gástrico, porque en ese caso, aunque te encuentres bien, aunque no tengas síntomas, sí que debes tratarte el Helicobacter. En cuarto lugar, el tratamiento debe ser indicado por un médico y seguirse correctamente para evitar resistencias bacterianas. Y en quinto lugar, que no creas en remedios caseros o dietas milagro para erradicarlo porque no existen.